Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a mi persona para estar presente con ustedes en esta sesión del día de hoy también, por estar con ustedes en esta sesión de clase del día de hoy, donde vamos a abordar dos temas importantes en realidad. Uno de ellos relacionado a la tutela de derecho, como es de conocimiento de nosotros, y lo otro fue desarrollado a cuestiones importantes también de, por ejemplo, los sujetos procesales, ¿no? Eh, Vamos a ver, por ejemplo, dentro de ese aspecto que se va a manifestar para cada uno de ustedes, es importante hacer mención que nuestro sistema procesal penal establece una serie de roles que debemos tener en cuenta y que finalmente nos da la atribución de la conducción, por ejemplo, hoy en día, de lo que viene a ser la investigación, ¿no? O sea, cuando se establece de quién conduce la investigación en el marco del proceso, eso viene a ser uno de los temas que se suele estudiar, ¿no? Y que suele estar relacionado a cuestiones importantes para poder ver sobre todo cómo es que vamos teniendo este aspecto de las conducciones, básicamente los roles, por ejemplo, de investigación. Y es que cuando se habla de las cuestiones de conducción de la investigación, hoy en día ha existido pues mucha discusión, ¿no? Sobre este punto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos señalando básicamente eso, vamos a empezar hablando pues de lo que es el Ministerio Público, ¿no? Vamos a ver en ese sentido lo siguiente, ¿no? Relacionado básicamente a las cuestiones de conducción de la investigación. Sabemos hoy en día que dentro de los panoramas que se establece básicamente a través de las cuestiones que se suele estudiar, que se suele analizar, se va hablando de una serie de roles, ¿no? El rol de quien dirige, por ejemplo, hoy en día la investigación. Entonces, existe un rol de investigación que, por ejemplo, se establece que está a cargo del Ministerio Público, pero una investigación técnicamente, doctores, con las atribuciones de los márgenes que se establecen, ¿no? Con las últimas modificatorias y demás cuestiones que lógicamente se ha tenido en cuenta, ¿de acuerdo? A ver, si en moderación nos ayudan en todo caso a poder poner en silencio, sería interesante para que veamos de que no existe. ¿Correcto? Ok, entonces les estaba estableciendo básicamente la existencia de los roles a nivel, por ejemplo, de la conducción de una investigación. Y yo les decía que quien conduce, por ejemplo, en este caso, la investigación propiamente, viene a ser el Ministerio Público, ¿no? Pero por ejemplo, ese aspecto de la conducción técnicamente de la investigación termina siendo un punto bastante interesante, sobre todo relacionado a lo que viene a ser el Ministerio Público como el titular del ejercicio de la acción penal, ¿no? El Ministerio Público se establece que es el titular del ejercicio de la acción penal y por eso conduce la investigación desde su inicio. El Ministerio Público, lógicamente, doctores, tiene un rol protagónico dentro de las funciones o prerrogativas que fundamentalmente le han dotado al Ministerio Público como parte del desarrollo propio de una labor de investigación. Conduce la investigación desde su inicio, pero lógicamente ya no es la misma conducción de investigación que se tenía antes, ¿no? De hecho, hoy en día se establece un parámetro también de conducción a quienes van a ser, en este caso, los efectivos policiales, porque se establece que los efectivos policiales también tienen la prerrogativa de la conducción, pero en este caso una conducción de naturaleza, doctores, operativa. Ya las conducciones de naturaleza operativa terminan siendo pues totalmente diferentes, ¿no?
Una cosa es el direccionamiento propiamente a lo que viene a ser una investigación como tal, y otra, una investigación dentro de los parámetros de modificación que se estableció, por ejemplo, con la ley 32.130. De hecho, la mencionada ley establece hoy en día ciertos parámetros que debemos tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar hablando con ello. Voy a intentar eh, correr porque el tiempo es bastante corto, en realidad 2 horas queda muy corto para el tema que vamos a abordar, pero vamos a intentar, a ver, vamos, ¿no? Vamos a intentar estar dentro de los parámetros de las 2 horas. Entonces, en primer lugar, tendríamos que saber ese grado diferenciador de los roles de los sujetos procesales. El ordenamiento jurídico, nuestro código, nos empieza hablando, señalando cuáles van a ser los roles de los sujetos procesales en el desarrollo de la labor de investigación. Ojo con esto, ¿ah? O sea, nos va explicando, nos va señalando técnicamente cuáles van a venir a ser los roles de los sujetos procesales dentro del marco del desarrollo del proceso de investigación. Eso es importante que tengamos en cuenta. Obviamente vamos a encontrar siempre al Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal, ¿verdad? Tenemos a la Fiscalía, que es una institución, dicho de paso, autónoma. Hay que defender siempre la autonomía del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución autónoma, pero también tiene carga de probanza. Ahora, yo discuto mucho los aspectos de carga de la prueba, porque los factores de carga de probanza como tal, que es una atribución lógicamente al Ministerio Público, porque se establece que ellos tienen carga de probanza, pero esa carga de probanza es bastante utópica, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que el rol constitucional que tiene el Ministerio Público es una labor de investigación. Tan sencilla como lo que estoy señalando, una labor de investigación. Hay que investigar. Y investigar no significa necesariamente que yo pueda decir que determinada persona es culpable. Eso se verá en el transcurso del desarrollo de la investigación. Hay que investigar para ello y hay que investigar bien. Hay que investigar bien. Hay que hacer uso de los apremios que establece el marco del Código Procesal Penal, y hay que hacer uso también de aquellas prerrogativas que establece el marco de la propia Constitución Política. Yo tengo mis dudas en los factores de la Constitución Política, obviamente, pero sobre todo lo que establece en este caso el Código Procesal Penal. Entonces hay que conducir de forma adecuada una investigación, y uno de los aspectos que siempre resulta siendo vital en la labor que desarrolla el Ministerio Público está relacionado en recabar los elementos. Ustedes saben que los elementos tienen una división, porque encontramos elementos de convicción de cargo y encontramos elementos de convicción de ¿qué más? Tenemos, doctores, elementos de convicción de cargo y elementos de convicción de descargo. Claro. Y los elementos de convicción de cargo, como así señala el nombre o se hace referencia, le corresponden lógicamente a quién. ¿A quién le corresponde, doctores, recabar los elementos de convicción de cargo? Al Ministerio Público. El Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que recabar los elementos de comisión de cargo. Hay que recabar los elementos de comisión de cargo de una investigación. Y los de descargo le corresponden a la defensa. Y lógicamente esto parte mucho de lo que la defensa vaya realizando cuando investiga. Recordemos que la defensa siempre en el marco del proceso tiene que desarrollar una investigación activa, no una investigación pasiva. El abogado litigante hace una defensa activa. Una defensa activa significa una defensa a través del cual se va a tener participación en el marco del proceso, no expectante, no ver qué es lo que hace el fiscal, no es ver, a ver, archivó el fiscal y recién espero que me notifiquen y planteo un recurso de elevación de actuados. No, no, señor, sino que lo que se tiene que hacer es tener un papel activo de cómo se va conduciendo la investigación y aportar desde el contexto de defensa también el desarrollo tal vez de algunas diligencias que necesariamente se deben y se tienen que actuar, pero eso va a partir mucho de lo que efectivamente el propio representante del Ministerio Público va desarrollando cuando hace efectivo o va conduciendo propiamente, doctores, una investigación, ¿no? Entonces, porque claro, dentro del marco de decisiones que el fiscal tiene cuando investiga, correcto, está obviamente la emisión de una serie
decisiones, y valga la redundancia, que se van a plantear a través de lo que naturalmente viene a ser una disposición. Y puede ser una disposición de formalización de investigación preparatoria, por ejemplo, o una disposición de archivo, formule una acusación, y eso sí, porque si formula una acusación fiscal, en dicha acusación fiscal sí se tiene los elementos de comisión suficientes. Y ahí sí yo, obviamente, parto, ojo, por supuesto que sí, de esa idea de que naturalmente se tiene carga de probanza, porque no creo que el representante del Ministerio Público que me quiera imputar por imputar alguna comisión de un hecho delictivo, especulando y viendo a ver qué es lo que va a suceder. Se establece que si va a formular una imputación el representante del Ministerio Público cuando formula una acusación, tendría que tener los elementos de comisión suficientes. Si imputa a una persona lavado de activo, entonces debe tener los elementos de comisión suficientes. Si imputa a una persona organización criminal, entonces tiene que tener los elementos de comisión suficientes. Si imputa a una persona, por ejemplo, a ver, un delito contra la administración pública, llámese en este caso corrupción de funcionarios, entonces tiene que tener los elementos de comisión suficientes. No tiene que ser una imputación baja, ¿no? Entonces ahí sí obviamente ingresa las cuestiones de carga de probanza, porque creo yo obviamente que cuando el fiscal formula una acusación, ¿cuál es el objetivo que tiene el representante del Ministerio Público cuando formula una acusación? Y yo le pregunto a ustedes, ¿creen que su objetivo es especular y ver finalmente qué es lo que pueda suceder? No, ¿verdad? Se entiende que si formula una acusación, el objetivo es llegar a juicio oral. Y no solamente llegar al juicio oral, sino que el objetivo, ¿qué vendrá a ser? Ganar el juicio oral. O sea, no vamos a llegar al juicio oral a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que acontece, sino que si se va a llegar al juicio oral, el objetivo que se tiene que tener es ganar el juicio oral, no especular, señor, ganar el juicio oral, no cuestiones de especulación, ganar el juicio oral, ¿cierto? Entonces ahí sí tenemos la carga de probanza. Y la defensa puede presentar una serie de tesis, porque la defensa podría presentar una tesis demostrativa, una tesis de refutación, o plantear tal vez, doctores, una cuestión de duda razonable, porque ingresa ahí la terminología, que ustedes muy bien lo conocen, que es el indubio pro reo. Y cuando nos habla del indubio pro reo, siempre va relacionado a los factores de duda y se establece que la duda favorece a quién. ¿La duda a quién favorece? La duda favorece a la persona sometida al proceso de investigación. Por eso es el indubio pro, el indubio pro, el indubio pro, ¿qué doctores? Indubio pro reo, que en este caso debería ser indubio pro acusado, ¿correcto? Entonces, bueno, esas cuestiones de roles siempre las han dotado el Ministerio Público, luego tenemos obviamente a la persona imputada, vamos a hablar precisamente posteriormente de ello respecto a las tutelas y demás, y se tenían los efectivos policiales y a la parte agraviada también, ¿correcto? Esos son los sujetos procesales. Ahora, algo que ya hace un tiempo tenemos es precisamente la ley 32.130, doctores. Anotemos, subrayemos lo que estoy señalando. Tenemos hoy en día la ley 32.130. Ojo con lo que digo, ¿ah? La ley 32.130. La mencionada ley hace referencia a quien finalmente en la actualidad conduce la investigación. Y esta ley en mención, es decir, la 32.130, te habla de que la conducción de la investigación preliminar del delito estará a cargo de los efectivos policiales. O sea, tal cual te hago referencia, tal cual esta ley hace mención respecto a lo que hoy en día se tiene dentro de los parámetros doctores de la conducción propiamente dicha de una investigación, ¿ah? O sea, ya lo tenemos, mejor dicho, marcado, ya lo tenemos ahí relacionado, estos factores que les estoy estableciendo. Obviamente en las prerrogativas de la conducción técnicamente de la labor de investigación. Conducción de la investigación de conformidad a lo que establece la ley 32.130 señala que la conducción de la investigación preliminar estará a cargo de los efectivos policiales, estará a cargo de la policía, si prefieres llamarlo Policía Nacional del Perú, suficiente PNP, Policía Nacional, que dicho sea de paso, tienen que responder y contestar también cuando se les hace una serie de requerimientos. Entonces,
Estas cuestiones de la ley 32.130 va dando un factor de conceptualización a lo que se entiende por quién viene a ser el titular del ejercicio de la acción penal. Reitero, la mencionada ley, que obviamente yo les hago referencia, empieza señalando ese concepto de quien va a ser doctor es considerado como el titular, así es el término, titular de la acción penal. Y nos establece que el titular del ejercicio público de la acción penal es el Ministerio Público en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Claro, porque el derecho penal es última instancia y nosotros sabemos que con un reconocimiento constitucional le dotan pues al Ministerio Público esa prerrogativa para desarrollar los famosos actos de investigación, tendientes a esclarecer los hechos en controversia, tendientes a esclarecer esos hechos que podrían colindar con la comisión de una serie de hechos delictuosos. Entonces, eso incluso enmarca lógicamente en el aspecto de reconocimiento constitucional. O sea, no es cualquiera, es un reconocimiento constitucional, que el mismo Código Procesal Penal también lo establece, señalando esa prerrogativa al Ministerio Público para desarrollar una labor de investigación y nos dice tiene el deber de la carga de la prueba, pero ojo, ese deber de carga de la prueba a nivel de una acusación, porque luego su rol fundamental es la de investigar, ¿no? Pero con el cambio hoy en día existente, ya el Ministerio Público, lógicamente, no es quien conduce solamente la investigación, ¿no? Sino a quien le han dotado la facultad de conducción de la investigación, doctores, al amparo, como les señalo, de la ley 32.130, porque tenemos esa ley 32.130 y hoy en día, doctores, a quien le dotan, ¿no? Esa tarea o esa función de desarrollo, por ejemplo, de la investigación. ¿A quién? A los efectivos policiales, ¿verdad? A los efectivos policiales le dotan, pero dicen que los efectivos policiales van a tener una conducción, en este caso operativa, pero en el caso del Ministerio Público nos dicen conducción jurídica de la investigación que implica orientación legal, tutor. Por eso es que cuando una persona está metido en algún conflicto jurídico, lo que hace es obviamente recurrir a un especialista, recurre, por ejemplo, a un abogado. Pero ¿por qué recurre a un abogado? Porque podría recurrir tal vez a cualquier otro profesional. Pero ¿por qué recurre a un abogado? Recurre a un abogado porque considera que el abogado va a solucionar la controversia a través de una explicación legal, a través de una explicación jurídica. Entonces las personas concurren, recurren al abogado para que el abogado los oriente, ¿no? Para que el abogado los explique, porque se entiende que para ser abogado has estudiado, ¿cuántos años de la carrera se estudia para ser abogado? Sin perjuicio de que algunos terminan en 5 años y en estudios de carrera de derecho a distancia, pero técnicamente la carrera de derecho se termina a los cuántos años. Y es una carrera que no se termina a los 5 años por si acaso, ¿ah? Sino que la carrera de Derecho se termina a los 6 años. 6 años para que te gradúes como abogado. Más de media década quemándote las pestañas, leyendo los libros, leyendo jurisprudencia, leyendo doctrina, empapándote en el tema, haciendo interpretación. ¿Se entiende correcto? O sea, la carrera de Derecho no es para cualquiera. No es, por ejemplo, para alguien que no le gusta la lectura. Te tiene que apasionar leer. Para ello es la carrera de Derecho. Entonces, el profesional en el ámbito jurídico, el abogado, tiene que dar orientación a quienes finalmente recurren a él. Ahora, detrás de la persona de un fiscal, o sea, detrás de un fiscal, el fiscal finalmente, bueno, es un funcionario del aparato estatal, el fiscal, pero el fiscal es también ¿qué también viene a ser el fiscal, doctores? Un extraterrestre, un ingeniero, un arquitecto, un albañil, un mototaxista. Finalmente, ¿quién viene a ser también doctor es el fiscal? ¿El fiscal también es un abogado o no? Claro, se entiende que obviamente, dependiendo si es fiscal adjunto, fiscal titular, fiscal provisional, ¿no? Dependiendo de cada uno de estos factores, finalmente, doctores, es un abogado en el fondo, es un profesional en el ámbito jurídico, en el ámbito de las leyes. Entonces conoce el derecho. ¿Los efectivos policiales son abogados? No, no todos.
no todos son abogados. De hecho, los suboficiales de tercera, por ejemplo, no son abogados, son efectivos policiales. Entonces, lógicamente, ¿quién es el que va a dar la orientación legal? La orientación legal, pues, va a dar quién, el representante del Ministerio Público. La orientación legal lo va a dotar en este caso el fiscal. El fiscal orienta legalmente, pero para orientar legalmente no es sencillo, porque no vamos a decir yo quiero orientar legalmente y punto, no, para una orientación de esta naturaleza, que cuando hablamos, por ejemplo, de las prerrogativas de orientación legal, la orientación legal, doctores, guarda mucha relación con lo siguiente, ¿ah? Con el conocimiento implícito de lo que tendría que ser, para empezar, el conocimiento técnicamente, doctores, de la norma, ¿ya? Eso es una orientación legal. Esa es una orientación legal. Conocer parte general, conocer parte procesal y conocer parte especial. O sea, todo lo que yo les estoy señalando. Conocimiento de parte general, conocimiento de parte procesal y conocimiento de parte especial. Y eso es importante para hacer una orientación jurídica. Si existe un desconocimiento como tal, finalmente no se va a lograr realizar una orientación jurídica como debe de ser, doctores. La orientación jurídica como tal siempre tiene que ir destinada al conocimiento, por ejemplo, de las cuestiones de teoría del delito, teoría de la pena, por mencionar algunas, a los factores procesales, que la gran mayoría lo conoce, pero también al conocimiento de la parte especial, ¿no? Es la única forma de orientar jurídicamente. Y eso se sabe, eso se prueba, eso se conoce, eso rápidamente se puede plasmar. Por ejemplo, una orientación jurídica, que es el conocimiento de la parte especial de la norma, puede estar relacionada a saber incluso el siguiente suceso que yo les voy a comentar rápidamente. Yo les voy a comentar a continuación, ustedes son 344 participantes que se encuentran en la clase Zoom. Yo les voy a poner, ¡pum!, a continuación, un caso práctico. Y en base a este caso práctico que yo le voy a señalar, a todos ustedes que están presentes aquí, me van lógicamente a mencionar qué delito sería. ¿Y por qué me van a mencionar qué delito sería? Porque partiendo de qué delito es, finalmente vamos a poder determinar cómo es que orientamos legalmente a las labores que finalmente van a desarrollar los miembros de la Policía Nacional del Perú. Porque si no es imposible poder tener una orientación de carácter legal, orientación de carácter jurídica, si yo desconozco la parte especial. O diría, no, si hay un desconocimiento de la parte P, ¿cómo quiere cocinar algo si no sabe cocinar? En la vida se va a cocinar. Entonces, lo mismo sería para hacer una orientación o conducción de naturaleza jurídica, yo tengo que conocer la parte especial. Tengo que conocer la parte especial. Obligatoriamente el conocimiento de la parte especial. Bueno, vayamos con el caso práctico. Muy bien. El caso práctico es dentro de un entorno del matrimonio. Una pareja de esposos, casados, han contraído nupcias y tienen, pues, doctores, 10 años de matrimonio. Reitero, contrajeron nupcias, se casaron y tienen 10 años de matrimonio, de feliz matrimonio, o feliz, no sé, 10 años de matrimonio. El punto está que en el último año, que en el año número 10, el esposo pues ya quiere el divorcio. El esposo le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ya después de tanto tiempo la llama del amor se ha esfumado, la llama del amor se ha enfriado y yo ya no te quiero y quiero el divorcio. Su esposa dice, no, ¿cómo te vas a divorciar de mí? Hay que ir a una terapia de pareja, hay que luchar, todo se puede, no hay que rendirnos, hemos estado 10 años, aparte de eso tenemos una hija, ¿cómo es posible que nos podemos separar? Y el esposo le decía, no, ya no es igual, ya no siento lo mismo, así que lo mejor que tenemos que hacer es separarnos. Y la otra parte le decía, no, ¿cómo es posible esto? Entonces se plasmaban, doctores, en esa discusión, en esa polémica, en ese debate, ¿ya? En ese debate, en esa discusión, si me separo o no me separo, la cuestión es que la situación se daba de esa manera. La situación es esa, doctora, y se plasmaba de esa manera, ¿ya? Entonces, ese aspecto que yo les hago mención, hizo de entender
de que el esposo en realidad se comportaba de esa manera porque había conocido a alguien más. Había conocido a una señorita que despertó naturalmente bajas pasiones en este señor. Y como despertó bajas pasiones, lógicamente quería separarse. Lógicamente quería apartarse. Lógicamente ya no quería estar con su esposa porque había aparecido algo más. Entonces, tenía un amante. Con la amante tenía cerca de 9 años. Perdón, cerca de 9 meses. Entonces la amante de cerca de 9 meses, un día pues le reclama y le dice, mira, yo ya estoy harta, ya estoy cansada de ser la amante, de ser la otra. Y le da un ultimátum. Le dice, si tú no te separas de tu esposa, no te separas de tu actual mujer, nunca más me vas a ver en tu vida. Entonces el esposo no sabía técnicamente qué hacer, no era de hecho una persona agresiva, nunca había sido una persona que había insultado ni golpeado a su actual pareja, pero bueno, después de 10 años las cosas cambiaron y ya no sentía lo mismo que sentía pues hace 10 años. Entonces lo que él quería era divorciarse, lo que él quería era que le dé el divorcio para poder estar con la señorita y estar los dos, pero la esposa no le quería dar el divorcio. Entonces un día, este señor, después que le dijo su amante, si no te separas, te olvidas de mí, empieza a maquinar, empieza a pensar, empieza a decir qué es lo que voy a hacer para que finalmente me separe de mi esposa. Entonces, dentro de ese pensamiento que tenía, dentro de lo que estaba maquinando, llega a la conclusión de que la única forma de que pueda ser feliz es atentando contra la vida de su esposa, atentando contra la vida de la esposa. Así que una noche no sabe qué hacer y lo que hace es coger una granada, porque era un ex militar, poseía o tenía una granada, y esa granada que tenía doctor él lo lanza a la habitación de su esposa. Agarra la granada y ¡fum! Lo lanza a la habitación de la esposa y ustedes saben que el resultado pues es ¡pum! Una explosión. Una explosión donde lamentablemente pues la esposa fallece. Esos son los hechos. Esos son los hechos. El esposo lanzó una granada a la habitación de su esposa y su esposa, pues lamentablemente, obviamente falleció producto de eso. Ahora aquí, la gran pregunta es, ante la configuración, ¿de qué delito nos encontraremos? ¿Qué delito se habrá configurado, doctores, en el caso que les acabo de comentar? Es más, yo les voy a dar alternativas. Por ejemplo, una alternativa, tal vez se cometió parricidio. Parricidio es un tipo penal que se encuentra regulado en el artículo 107 del Código Penal, ¿verdad? Parricidio, artículo 107 del Código Penal. No, anotemos, ¿ah? Subrayemos, artículo 107 del Código Penal, parricidio. Entonces, tal vez el parricidio o tal vez es el marco de configuración regulado en el artículo 108b del Código Penal que nos habla de feminicidio. Entonces, para ustedes, ¿cuál es, doctores? A ver. Parricidio o feminicidio, ¿cuál de los dos delitos? Muy bien, doctores, aquí veo bastante discusión porque hay personas que me dicen es parricidio, hay otras personas que me dicen es feminicidio. Los sucesos están ahí. Ahora, yo quiero pues, claro, hay una discusión. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque lógicamente el primero, que cuando llega a los hechos, que cuando llega la denuncia y demás, va a tener que evaluar es el fiscal. Y el fiscal cuando desarrolla una labor de investigación, pues no es lo mismo en realidad, doctores, una investigación para saber cuándo yo me encuentro ante la figura de parricidio o cuándo yo me encuentro, por ejemplo, ante la figura de feminicidio, ¿ah? Ojo con lo que digo. O sea, la orientación propia de las labores o prerrogativas para desarrollar una investigación no es lo mismo cuando se trata de feminicidio como cuando se trata, por ejemplo, de parricidio. Existe una marcada diferenciación. A lo que quiero llegar, que para investigar parricidio, ¿qué actos de investigación debemos tener en cuenta? Porque en el caso del parricidio,
Por ejemplo, es suficiente con, a ver, ¿quién me dice? Porque este es algo bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta los factores de la conducción jurídica de las labores, por ejemplo, de investigación, ¿ok? Claro, estos factores relacionados propiamente a las labores de investigación para poder determinar la existencia técnicamente de parricidio, ¿qué debemos tener en cuenta? Parricidio. No, pero parricidio, por ejemplo, ¿qué acto de investigación se debe efectuar o qué necesariamente me interesa para saber si es parricidio? Es que para ser parricidio, doctores, lo que me interesa saber es el grado de afinidad que existe entre el sujeto activo del delito de la víctima y nada más. Porque ustedes saben que el artículo 107 del Código Penal, cuando hace mención a la figura del delito de parricidio, lo que interesa es saber cuál es el parentesco existente, cuál es la vinculación dentro del tercer grado de consanguinidad según la afinidad, si es su cónyuge o su esposo, etcétera. Entonces, con una partida de matrimonio, con el acta de matrimonio o la partida de matrimonio, suficiente que se pruebe la relación que eran esposos, con el hijo en común que tienen o la hija en común que tienen. Y obviamente que se demuestre que él finalmente fue el que disparó o que lanzó la granada, ¿no? Y esto se puede determinar a través, por ejemplo, de la cámara de videovigilancia, a través de un mensaje de texto, a través de las testimoniales. Entonces, todo ello es suficiente para decir aquí yo me encuentro ante la configuración de parricidio. Pero cuando se hace mención de la figura de feminicidio, la situación cambia, ¿verdad? Claro, porque vayamos aquí, ¿qué actos de investigación tendrían que desarrollarse? ¿Qué actos de investigación tendrían que efectuarse para decir, este es feminicidio? Ya, claro, el contexto teórico siempre nos va a decir de las cuestiones de feminicidio, cuestiones de género, que lo mató por su condición de tal, que en este caso es su condición de mujer, ¿no? Eso vamos a encontrar, la cuestión de estereotipo. Pero mi pregunta es, ¿cómo o qué acto de investigación, qué medios probatorios debe tener en cuenta para que finalmente se diga, aquí hay feminicidio? Le lanzó una granada, pero el lanzar una granada es explosivo. Y si esa explosión te prueba la gran crueldad, eso va como pregunta, ¿no? Si alguien lanza una granada, te prueba gran crueldad, el lanzar una granada te prueba gran crueldad. No, doctores, porque el artículo 108 del Código Penal te habla de homicidio calificado. Y las vertientes del delito de homicidio calificado son tres: fuego, explosión, alevosía, crueldad, ventaja, premeditación, que incluso son agravantes del artículo 107 del Código Penal del parricidio. Es decir, doctores, el parricidio tiene agravantes de configuración del delito. Entonces tendríamos que efectuar otros actos de investigación para poder determinar que en este caso en concreto realmente nos encontramos ante la configuración del delito de feminicidio. Y para probar feminicidio, ya el acuerdo plenario 1/2016, fíjense ustedes cómo el fiscal, para poder desarrollar una orientación de características o de carácter legal o jurídico, porque se habla que el fiscal tiene la conducción jurídica del caso, se habla que el fiscal tiene la conducción jurídica y los efectivos policiales tienen la conducción operativa de la investigación, ¿no? O sea, eso está bien claro. Entonces, para poder hacer o para poder desarrollar un aporte jurídico de la investigación. Oiga, tiene que conocer la parte especial. Y la parte especial, en el caso en concreto de lo que viene a ser feminicidio, es el conocimiento precisamente, doctores, del acuerdo plenario, muy bien, del acuerdo plenario 1/2016 y el acuerdo plenario 1/2016
y demás contexto del marco de configuración de la figura del feminicidio, te habla de dos vertientes, que tú tienes que probar ciclo de violencia, ojo, ciclo de violencia o la existencia de odio. Y ustedes han escuchado que cuando se habla de odio, se habla de misoginia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto, doctores? Cuando hablamos de odio, hablamos de misoginia. Entonces, para determinar la misoginia, para determinar el odio, se tiene que llevar a cabo una pericia, doctores. Reitero, para determinar el odio, para determinar la misoginia, se tiene que llevar a cabo una pericia. Si en la pericia, Fran, el fiscal lo llevó a cabo y determina la existencia de misoginia y establecemos muerte, obviamente, de la persona y se logra acreditar la existencia de odio a través de la pericia que se está llevando a cabo, entonces a esta persona le van a imputar feminicidio. De todas maneras se le va a imputar feminicidio. Ahora, si de la pericia esta persona no arroja misoginia, entonces hay que ver ahora la existencia o no de ciclo de violencia. Y para establecer la existencia del ciclo de violencia, hay que ver si tiene este sujeto algunos otros antecedentes anteriores a la comisión del hecho criminal. Eso hay que tener que ver, eso hay que tener que analizar. ¿Existe o no existe antecedentes anteriores, ¿no? Del marco de configuración del delito? No. Necesitamos saber eso para probar el ciclo de violencia. Mensajes de textos también amenazantes, testigos. Entonces, fíjense ustedes que lo que se tiene que llevar a cabo es que debe existir naturalmente un conocimiento implícito técnico de la parte especial. Hay que conocer la parte especial, se tiene que conocer la parte especial. De ese conocimiento de la parte especial será la única forma para poder determinar y orientar a los efectivos policiales cómo tienen que investigar, porque no es investigar al caballazo, no es investigar a la corazonada, no es investigar porque mi instinto olfativo me dice que así se tiene que investigar. No, señor, hay que investigar jurídicamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no, pero ese es el marco de interpretación. O sea, el Tribunal Constitucional puede decir muchas cosas. Lo que estamos hablando es cómo me investiga el feminicidio. Esa es la pregunta. ¿Cómo me investiga el feminicidio? Porque cuando alguien dice condición de tal, ¿cómo es que lo interpretas? Porque no, o es lo mismo, yo les pregunto a ustedes, porque estamos hablando de investigación jurídica. Entonces, si hablamos de investigación jurídica, yo les pregunto a ustedes, y les hago una pregunta cerrada, para que ustedes me respondan sí o no. Y la pregunta es la siguiente: ¿será lo mismo investigar feminicidio que parricidio? A ver, la pregunta es cerrada, ¿es lo mismo? Porque si ustedes me dicen es lo mismo, entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer es mejor empezar un diplomado del ABC de la parte especial, porque no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, ahí radica el aspecto del conocimiento técnicamente de la parte especial, señor. Que yo tengo que conocer la parte especial para poder realizar una orientación jurídica a los efectivos policiales. Porque el efectivo policial, por más que se establece, ellos realizan el trabajo de campo y con todo respeto, por supuesto que sí lo hacen, ¿no? Porque es cierto que están ahí frente a frente a los temas delincuenciales y demás cuestiones, pero no se olviden que no es investigar por investigar. Y yo lo ponía como ejemplo, por ejemplo, algunos chicos de pregrado, para que entiendan los chicos de pregrado. Y a los chicos de pregrado les decía que no es lo mismo que tú, que tengas una especialista en la cocina, que sabe qué condimento se necesita, que sabe qué es lo que debe tener, ¿no? O sea, que conozca técnicamente, doctores, todo ello que yo les estoy manifestando. Es distinto eso a tener, por ejemplo, a una persona que envías al mercado y por su instinto empieza a comprar esto, lo aquello, lo otro, por aquí un poquito de esto y empieza a traer todo el mercado, cuando al final también termina siendo insuficiente porque no sabe ni lo que va a preparar. Entonces lo mismo pasa cuando uno investiga. Cuando uno investiga jurídicamente es
el conocimiento de la parte especial. Si desconozco la parte especial, ¿cómo voy a conducir jurídicamente la investigación? ¿Me explico? Ese es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y es algo, muy bien, es algo, es algo, doctores, que los efectivos policiales no lo tienen. Es algo que los efectivos policiales, doctores, no lo tienen, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ese aspecto importante, ¿ya? Eh, entonces, hay que tener en cuenta eso, estimados participantes, por favor, ¿ya? Sigamos, sigamos. Entonces, bueno, sigamos acá. Ahora, luego seguimos en esta diapositiva, porque me dice que el Ministerio Público, la Fiscalía, doctores como tal, Fiscalía, Fiscalito, Fiscalito, entonces el Ministerio Público es obligado a actuar con objetividad, indagando por intermedio de la Policía Nacional. Pero esa cuestión también es algo que para mí, doctores, es una patinada totalmente que se ha desarrollado, porque mire, ¿quién me dice en qué delitos sí los efectivos policiales suelen hacer un trabajo minucioso de campo? A ver, ¿quién me puede decir en qué tipo de delitos sí los efectivos policiales pueden hacer un rastreo? Porque no en todos los delitos, ¿ah? Por ejemplo, si hablamos de organizaciones criminales, claro, robo, por ejemplo, excelente cuando se trata de robo, cuando se trata de receptación, cuando ellos tienen que hacer una vigilancia y ver, por ejemplo, ¿no? Si en determinado lugar, bueno, venden objetos robados, ¿correcto? Entonces hay un trabajo de campo para combatir con la cuestión de delincuencia, para ver, por ejemplo, que no estén realizando cuestiones de apología, tal vez en una manifestación. Entonces, ese es un trabajo de campo, porque los demás trabajos de campo, no nos engañemos, los demás trabajos de campo siempre se van a necesitar de una orden judicial. Y es algo que también es importante a propósito de los roles que estamos hablando. Por ejemplo, miren, los efectivos policiales pueden actuar. De hecho, existía, ya antes establecía este parámetro, pero hoy en día mucho más establecido, cuando se hace mención, por ejemplo, de que cuando es que los efectivos policiales ingresan, imperan, y los efectivos policiales, doctores, imperan o actúan los efectivos policiales sin la existencia de mandato judicial, ¿en qué situación? ¿Qué me dice cuando los efectivos policiales actúan sin la existencia de mandato judicial? Solamente los factores de cuando, doctores, los efectivos policiales van a actuar sin la existencia de mandato judicial. En las situaciones de flagrante delito. Ahí establece el Código Procesal Penal que los efectivos policiales van a actuar sin la existencia de mandato judicial en situaciones de flagrante delito. Y el Código Procesal Penal ha establecido un total de 4 circunstancias o situaciones que son consideradas flagrante delito. Ahí sí pueden ingresar al domicilio, ahí sí pueden detener a una persona. Pero, por ejemplo, si no es un aspecto de flagrante delito, pregunta, ¿los efectivos policiales pueden hacer videovigilancia interna? Pregunta, ¿los efectivos policiales pueden hacer videovigilancia interna? ¿Los efectivos policiales van a realizar interceptación de las comunicaciones? Así por así. ¿Los efectivos policiales ingresarán al domicilio si no es una situación de contexto flagrante? No, no. Entonces, cuando dicen investigación operativa, la investigación operativa siempre está supeditada a la disposición fiscal, porque lo que en todo caso los efectivos policiales, si hacen una cuestión de investigación, van a tener que peticionarlo al fiscal. Y el fiscal lo que va a hacer en este caso es requerirlo al juez y esperar, lógicamente, doctores, que el juez decida, que el juez diga qué va a hacer, porque el juez ante el requerimiento fiscal tiene toda la libre decisión de poder decir declaro fundado o declaro infundado. Esa es la decisión que tiene el juez, ¿no? Claro, esa es la decisión del juez. Entonces, cuando decían, acá por eso es que esta ley, doctores, a mí me genera muchas cositas, ¿ah? Porque la ley 32.130 lo que dice la investigación operativa, pero no siempre va a haber una investigación operativa. Es más, muchos criticaron esta ley.
¿Y por qué criticaron esta ley? Porque en realidad, cuando el fiscal emite, por ejemplo, la disposición, o sea, el fiscal dice, bueno, voy a emitir, me llegó el casito, como me llegó el caso, voy a disponer el inicio de una investigación. Entonces, el representante del Ministerio Público lo que hizo es emitir la disposición de apertura, inició la investigación. Obviamente, actos de investigación que van después de la disposición, me empieza señalando todos los actos de investigación que se tienen que llevar a cabo, toma de declaraciones testimoniales, toma de declaraciones indagatorias, oficiar a instituciones del Estado e entidades privadas. Todos esos actos que son, muy, a excepto de las declaraciones, pero los oficios, ¿correcto? Esas cuestiones administrativas, ¿quién lo va a desarrollar? ¿El asistente en función fiscal, doctores? ¿Un efectivo policial? ¿Quién va a notificar? ¿El asistente en función fiscal o el efectivo policial? A ver, les pregunto, ¿ah? ¿Quién va a notificar, doctores? ¿El policía o el asistente? El asistente no, si en la disposición de apertura de investigación el fiscal dijo, se dispone los siguientes actos de investigación, citar a fulanito tal, citar a 30 testigos, citar a los investigados, oficiar a las instituciones, ¿quién va a hacer ello? Va a ser la policía. Y yo les pregunto, ¿desarrollar ello es una labor operativa de campo? Desarrollar, doctores, esos actos no es una labor operativa de campo, por eso han patinado, pues, porque una labor de campo con prerrogativa sería de que los efectivos policiales directamente se contacten con el juzgado. Entonces, con los efectivos policiales dicen, nosotros sí queremos porque nos parece, necesitamos una autorización judicial para el allanamiento. Entonces, ellos sí van conduciendo, pues, ¿no? Nosotros necesitamos una autorización y los efectivos policiales tendrían que requerir directamente al juzgado, señor juez, una interceptación de las comunicaciones. Esos son, sí, labores de campo. Esos son las labores de campo. Pero lo que en este cambio han hecho es, lógicamente, sobrecargar a los efectivos policiales, ¿correcto? Sobrecargar a los efectivos policiales y en muchos de los casos darle labores administrativas, pues. Entonces hay un problema ahí que en su inicio se discutía, pero hoy a raíz de estas cuestiones, lógicamente hace de que el efectivo policial diga, ¿y ahora qué hago? ¿No? Hay una mayor labor administrativa. Y si hay efectivos policiales que ven, se van a dar cuenta de ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, no, lo que estamos señalando es lo que finalmente se está desarrollando actualmente, porque esas son labores administrativas, ¿no? Esas son labores administrativas, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver acá. Eh, la ley puede tener su pro o su contra. Ese es lo que pasa es que una cosa es una investigación de organizaciones criminales, otra es una investigación de delitos de corrupción y lavado de activos, ¿ya? Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta, pero estamos acá analizando este marco de la ley, ¿ya? Este marco de la ley, y así te dice, y estamos analizándolo como tal y lógicamente comentando cuestiones que son discutibles. El punto está que la ley te dice, el efectivo policial tiene orientación jurídica y luego te dice que los efectivos policiales conducen la labor de investigación, pero para una conducción de una investigación necesitas una disposición. Si tú interpretas la ley, interpretas realmente la ley, te das cuenta que todo está sometido a una disposición fiscal. Y esa disposición fiscal es la que plasma los diferentes actos de investigación que los efectivos policiales realizan. Y no es que los actos de investigación están relacionados a desarrollar solo un allanamiento, solo una interceptación de las comunicaciones, solo una detención, no. Porque claro, eso lo vas a poder ver en los casos de organización criminal. Pero si me investigas, por ejemplo, corrupción, lavado de activos, te menciono dos nada más, ¿correcto? Son más labores administrativas iniciales.
los expedientes del proceso de contratación, los expedientes del proceso de licitación. Son cuestiones administrativas, ¿no? Y bueno, digamos, luego vamos a ver, por ejemplo, aquí, eh, el artículo 60 ha sido uno de los artículos que ha tenido su modificatoria. Porque reitero y hacemos la crítica a ambos, porque la conducción jurídica tampoco es para cualquiera. Para que exista una condición jurídica, tiene que haber una orientación legal. Por eso yo les ponía ese ejemplo. El ejemplo le decía, no es lo mismo una investigación para un caso de parricidio que una investigación, por ejemplo, para un caso de feminicidio. Pero la única forma de yo poder saber ello es conociendo la parte especial, ¿correcto? Es conociendo la parte especial. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplito sencillo, luego uno más complejo, ¿ya? A ver, ¿qué actos de investigación se podrían disponer para el caso de un hurto y para el caso de un robo? A ver, yo les voy a pedir a ustedes que ahí en el chat, porque estamos hablando de esta conducción jurídica, entonces lo que les estoy pidiendo es qué acto tan sencillo como un delito común, qué acto de investigación podría disponerse para el hurto y el robo. O sea, sencillo, ¿ah? Hurto y robo. ¿Qué acto de investigación? ¿Quién me dice qué acto de investigación, doctores, debemos tener? Ya, y eso es algo sencillo, porque no es lo mismo las dos situaciones de investigación. Ya, ya, reconocimiento de la víctima, ya. La cámara de seguridad, correcto, ya. Pero vayamos en todo caso en el hurto. En el caso del hurto, muy bien, claro. En el caso del hurto, lo que vamos a tener que primero acreditar, claro, muy bien, la preexistencia del bien, correcto. Hay que saber qué te han hurtado para empezar, ¿cierto? La preexistencia del bien. Después de saber la preexistencia del bien, tienes varios factores como los testigos, la cámara de videovigilancia, algún tipo de video, etcétera. ¿Y por qué vas a disponer esos actos de investigación? Esos actos de investigación porque se trata de un hurto. Y en el hurto la afectación solamente es al patrimonio, ¿correcto? Entonces es suficiente con esos actos de investigación. Pero si se trata, por ejemplo, doctores, de un robo, la situación cambia, porque en el caso de un robo vamos a tener otros bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, en el caso de robo tienes aparte de eso la integridad, ¿no? Entonces, para que tú demuestres que hay robo, aparte de la persistencia del bien, la persona, ¿qué es lo que tendría que pasar? O qué es lo que como fiscal tendrías que disponer? Que esta persona pase. ¿Qué es lo que tiene que pasar? El reconocimiento médico legista, para que en el reconocimiento médico legista, que el fiscal se entiende lo debe disponer, ¿no? Y si eso es una situación flagrante de manera inmediata, entonces lógicamente, doctores, ahí vamos a ver lesiones simples, lesiones graves, o si fue amenaza, la existencia de lo que psicológicamente la arrojó. Entonces, ¿por qué? Porque tu naturaleza es robo. Entonces, las cuestiones de investigación varían por eso, ¿no? Y esa es una tarea que en este caso lo tiene que hacer el fiscal. Por eso se dice, conduce jurídicamente a la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú, la cual es llevada a cabo, pero a través de una disposición, ¿no? Bueno, luego de estos doctores, los demás artículos son más de lo mismo, porque si tú lees el artículo 61, nuevamente te repite, conduce jurídicamente a la investigación preparatoria y dispone de inmediato en caso de delito flagrante, lo lleva a cabo en los efectivos policiales y te dice más de lo mismo. Es verdad que luego te dice que existieran ciertos requerimientos que se daba a través del juzgado, lo cual se mantiene anteriormente, ¿ya? Muy bien. Entonces, no obstante, luego de estas funciones iniciales en el caso, naturalmente, de la Fiscalía, ingresa aquí el artículo 67 del Código Penal. El artículo 67 del Código Penal cambia el rótulo que anteriormente se tenía para señalar función de investigación de la policía, el artículo 67, ¿no? Y te dice, ¿no? Antes de la modificatoria, te establecía que el Ministerio Público, incluso por iniciativa de parte, podía iniciar una investigación.
¿no? Te decía iniciativa de parte, o sea, el Ministerio Público podía aperturar, podía iniciar y podía hacer esas cuestiones, pero ahora te establece que lo va a hacer por intermedio de la Policía Nacional del Perú, pero eso relacionado también al aspecto de que el fiscal naturalmente tiene que emitir bien una disposición o bien emitir tal vez un previo, ¿no? Un previo que no necesariamente es a través de una disposición, sino que a veces un previo es a través, por ejemplo, de una providencia. Para quienes no saben qué es el previo, es cuando el fiscal todavía tiene dudas si en determinada situación, por ejemplo, hay delito o no hay delito, entonces necesita recabar cierta documentación. Para ello puede hacer una providencia y ordena que, bueno, que le designen un instructor, en este caso, para que va a estar a cargo de ese premio y quien se va a encargar finalmente de hacer el oficio, ¿no? Para que cuando recaba la información remita al fiscal, ¿no? Entonces ya no lo puede hacer teóricamente solo, a pesar que ustedes saben que en la práctica las situaciones van 50-50. Luego te establece, la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos, pero ahí ingresa lo siguiente, porque una vez que toma conocimiento los efectivos policiales, no lo van a mantener en ese conocimiento como de decir, que ahora investigamos, no, sino que el mismo artículo 67, numeral 1, te dice que tienes que comunicar inmediatamente al fiscal. Ya llega el hecho, no te bloqueas, comunicas al fiscal. Obviamente, dependiendo de la situación existente, si es un aspecto de flagrante delito, además, en factoría de detención, tiene que comunicar al fiscal de turno, ¿no? Ahora, no les actúa realizar las diligencias de investigación urgentes e inaplazables, pero ese numeral 1 de urgentes e inaplazables ya lo tenías antes de la modificatoria. Antes de la modificatoria lo decías, ¿no? Ahora, formarán parte de las diligencias preliminares y de la carpeta fiscal, lo que antes también se tenía, porque ahí lo que nos mete el numeral 1 es un parafraseo, que antes ya lo tenías, porque antes también decían que los efectivos policiales, en cuestiones de flagrancia o incluso ello, podrán desarrollar los actos de investigación inmediatas tendientes a asegurar la escena del delito, por ejemplo, o identificar a la persona, ¿no? Etcétera, y que todo lo que naturalmente recababan los efectivos policiales a través de las actas formaban parte de la carpeta fiscal, porque lo que pasa es que en su momento creyeron que la carpeta necesariamente ingresaba pues al fuero de que el fiscal siempre armaba la carpeta. No, finalmente todo lo que hacían los efectivos policiales siempre han formado parte de la carpeta fiscal, ¿no? Solo que no se señalaba eso. Ahora, y el numeral 2 prácticamente te señala algo muy parecido al numeral 1 del artículo 67, por eso ustedes tienen la diapositiva, cuando te dice, los policías que realizan funciones de investigación están obligados a comunicar al Ministerio Público de la diligencia preliminar realizadas, así como apoyar al Ministerio Público que llevar a cabo la investigación preparatoria formalizada, como antes también se ha logrado o se tenía, ¿no? Ahora, eh, acá están los actos de investigación ya más plasmados, digamos, en el marco del artículo 68, donde lo que te va señalando es qué acto de investigación pueden hacer los efectivos policiales. Primer acto de investigación que pueden hacer, recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria del abogado defensor de selección o de defensor público que corresponda. Acá yo les voy a señalar unas cuestiones que ha existido. Me parece que ahora ya un poco esto ha creado, digamos, no sé si normalización, pero en su momento incluso salió y se canalizó mucha controversia. Y yo sé que ustedes, los cerca de 153 participantes, lo van a saber entender. Por ejemplo, vayamos acá. Miren, eh, si una persona está detenida, lo han detenido. Lo han detenido porque nos encontramos en una situación de flagrante delito. Entonces, como hay un aspecto de flagrante delito, lógicamente lo acaban de detener. Entonces, vieron una persona y esta persona, pues, al parecer habría cometido un hecho delictivo. Entonces, lo detiene. Y toda persona detenida tiene derecho a contar con un abogado, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Toda persona, sin excepción alguna, toda persona que ha sido detenida
tiene todo el derecho de contar con un abogado, y no, incluso no cualquier abogado, sino un abogado de su libre elección. Entonces, o incluso, vamos a ver, ¿no? Entonces, el abogado viene a la dependencia policial y yo les pregunto, en la persona detenida, en situación de flagrancia, la persona detenida necesita, o el abogado que está concurriendo a la dependencia policial, necesita un escrito de apersonamiento, por ejemplo, para poder conversar con su defendido, o necesita un escrito de apersonamiento, digamos, como para poder ver, ¿no? El contenido de la carpetita que se está armando. ¿Necesita o no un escrito de apersonamiento? No necesita, pues, no necesita un escrito personal de una situación de flagrancia, pero esto tiene una explicación. ¿Quién me dice por qué no es necesario el escrito de apersonamiento? Porque yo sé que la mayoría podría decirme es obligatorio, se necesita el escrito de apersonamiento y usted me dice no es necesario, pero ¿por qué no es necesario? ¿Saben ustedes por qué no es necesario? No. ¿Saben ustedes por qué no es necesario, doctores? Porque cuando viene el abogado suficiente con que haga reconocimiento, ¿quién? El detenido. Suficiente con que el detenido diga, ojo, porque va a depender mucho que el detenido en este caso diga, él es mi abogado. Y él dice, no, soy el abogado de tal persona que se encuentra detenido, quiero conversar con él. Entonces lo que tendrán que decir es un momentito, a ver, vamos a ver acá, señor detenido, acá se encuentra el abogado tal, dice que es su abogado. Entonces si el detenido dice, ese sí es mi abogado, tiene que ingresar. Distinto sería para hacer lectura, lógicamente, de los documentos, porque ahí sí no le podrían dar, pero ahí yo te cambio ya la figura. Ahí yo no estoy en una situación de flagrante delito, sino, por ejemplo, yo te pongo la siguiente situación que también hay que tener en cuenta, ¿ya? Y cuando el fiscal emitió, por ejemplo, miren, le voy a decir, eh, cuando el fiscal emitió una disposición y para iniciar una investigación se me ocurre de robo agravado. Ojo con lo que estoy planteando, ¿ya? Entonces, el fiscal emitió una disposición de robo agravado y dispuso que los efectivos policiales, por el plazo de 60 días, desarrollen esos actos de investigación dispuestas por el fiscal. Y aparece pues un abogado, porque para empezar el abogado ahora, ¿a dónde va a tener que concurrir? ¿Al despacho fiscal o a sede policial? ¿A dónde tendría que concurrir, doctor, este abogado? ¿Al despacho fiscal o a sede policial? Ya no a despacho policial, porque el fiscal le va a decir, nosotros ya emitimos la disposición, lo tiene el efectivo policial y el que está a cargo es el suboficial tal, etcétera, ¿no? Entonces el abogado lo que tendrá que hacer es concurrir a sede policial. Ahora, si concurre a sede policial y dice, yo soy el abogado, yo soy el abogado, ¿será suficiente con que él diga yo soy el abogado? No, ¿verdad? No, no, porque un momentito, yo qué sé si realmente, tal vez, con todo respeto, pero tal vez usted sea el practicante, ¿no? Disculpe usted, no lo sé, pero necesito que ahí sí que tenga su escrito de apersonamiento, pues. Ahí sí cambia, ¿se dan cuenta? Ahí sí usted está personado, ya, si usted está personado, entonces sí puede hacer lectura de la carpeta si está personado, ¿no? Entonces, ojo, y tampoco, y otro casito que les planteo. Presenta su escrito de apersonamiento y tiene solo la firma del abogado. Ojo, solo tiene la firma del abogado y no está la firma del imputado. Pregunta, ¿es válido? ¿Es válido o no? Yo les planteo a ustedes, ¿no? Por ejemplo, y eso va porque también cuando se capacita efectivo policiales es importante. Porque él dice, mira, un momentito, acá está mi carnet, pues yo soy el abogado. Y aparte de ser el abogado, acá está mi escrito de apersonamiento. Necesito hacer lectura de la carpeta. Entonces le voy a decir, bueno, como usted es abogado, me mostró su carnet, disculpe usted, y me está presentando su escrito de apersonamiento, entonces haga lectura de la carpeta. No, ¿verdad? No, ¿y por qué no va a ser lectura de la carpeta, doctores? Porque necesariamente debe estar la firma del investigado. ¿Qué sé yo, abogado, de dónde estará viniendo? No lo sé. Y al final, cuando yo diga y venga el imputado,
Él dice, yo no lo conozco. ¿Por qué usted le hizo la lectura a ese abogado? No, entonces ahí sí la situación cambia, pues. Ahí sí, si la persona va a ir a hacer lectura en sede policial de la carpeta, entonces ahí sí necesita esto escrito de apersonamiento. En caso de detención, no. En caso de detención, tú vas, acudes y suficiente con que el imputado reconozca como abogado. Obviamente, si tú acudes y el imputado dice, no, yo no lo conozco a él, entonces ahí ya, pues, ya fuiste, ¿no? Ya fuiste, porque eso siempre se necesita muy bien. Eh, no, es que le decía que han habido algunos colegas que se quejaban porque dijeron que cuando concurrían a las cuestiones de situaciones flagrantes, les pedían su escrito de apersonamiento. Y el escrito de apersonamiento no es en una situación flagrante, pues. Es suficiente con que la persona detenida, que se encuentra, por ejemplo, en la carceleta, el efectivo policial se acerca y le diga, dígame usted, acá está el abogado tal, él va a ser su abogado, y si me dice, sí, él va a ser mi abogado, más que suficiente. Pero si dice, no, yo no lo conozco, no sé quién es, entonces acá no lo están reconociendo como su abogado. Sí, pero él no sabe que lo estoy defendiendo, porque también esa es una situación, ¿ah? Es una situación si tal vez la han enviado de la familia, qué sé yo. Bueno, entonces no dice si tiene que recibir la manifestación de los presuntos autores con presencia obligatoria del abogado defensor de su elección o del defensor público, que corresponda, debiendo registrar las declaraciones en dispositivo de equipo audiovisual. Si el fiscal tiene conocimiento de la diligencia y no puede participar en forma presencial, podrá hacerlo de manera virtual, debiendo dejarse constancia de su participación. Ustedes saben muy bien, doctores, que parece que la virtualidad vino para quedarse, ¿verdad? O sea, parece técnicamente que la virtualidad ya está con nosotros, pero no se va porque de la pandemia, a ver, ¿cuántos años ha pasado de la pandemia? De la pandemia, vamos a hacer una sumatoria. Ahora, si ustedes me ayudan, mucho más rápido, ¿no? Porque de la pandemia tenemos 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 6 años prácticamente, doctores, más de media década. Y seguimos estando en la cuestión de virtualidad. Entonces, en muchas de las diligencias, el fiscal no está presente, ¿cierto? Está presente el suboficial y virtualmente, ¿quién se encuentra? Virtualmente se encuentra el fiscal. Pero en realidad no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, así está la norma, ¿no? Entonces el abogado dice, yo quiero la presencia del fiscal, pero entonces dice, no, el fiscal está virtualmente. Entonces el fiscal dice, sí, usted ya sabe, señor abogado, que dentro de los planos de modificatorios existe, los efectivos policiales se encargan de la conducción, en este caso operativa. Yo ya dispuse en la disposición, como usted muy bien lo sabe, entonces incluso está señalado ahí, bueno, que el fiscal iba a participar, digamos, de manera virtual. Entonces él le va a tomar su declaración. Entonces, pero no significa también que el fiscal se tenga que contactar y luego irse al final, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Y quién formula el pliego interrogatorio? Pregunta, ¿quién formula el pliego interrogatorio? ¿El fiscal le da, porque no ves que el fiscal tiene, entre comillas, la conducción jurídica, y como el fiscal tiene la conducción jurídica, entonces teóricamente se entendería que el efectivo policía, que, perdón, que el fiscal tendría que enviarle las preguntas o no? Pero el que hace las preguntas es el policía, el efectivo policial, ¿no? Entonces, el efectivo policial hace las preguntas, pero en realidad, doctores, las preguntas también tienen que guardar una hilación a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar? ¿Ya? El abogado si lo requiere. No, es que si no quiere declarar, y eso vamos a ver, ya cuando lleguemos a tutela de derecho, vamos a ver, no es una obligación, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, del imputado dice, es más, han habido casos donde el mismo abogado presenta un escrito donde le dice al fiscal, señor fiscal, por gusto, ¿no? O sea, por las le va a citar usted a mi defendido porque te estoy presentando un escrito poniendo el conocimiento que mi patrocinado va a guardar silencio, no va a declarar. Entonces, como no va a declarar, ¿ya para qué lo vas a citar? O si quieres lo citamos, nuevamente inicia con el acta correspondiente, pero al final se va a dejar constancia que no va a declarar. Y ahora, ese sí es su derecho, ese es su derecho. Y el hecho que no quiera declarar no significa que debe ser considerado como una conducta procesal de obstaculización ni nada por el estilo, porque si lo considera necesario declara y si no lo considera no declara, ¿ya? Bueno, también la función número dos. De todas las diligencias específicas en este artículo, la policía sentará actas detalladas en las que entregará al fiscal y emitirá el informe policial. ¿De acuerdo? Eso ya después, porque claro,
las declaraciones, doctores, se plasman a través de un acta. Hay un acta de declaración testimonial, un acta de declaración indagatoria. Si por ahí se tiene que hacer, por ejemplo, la verificación de algún documento que lo va a hacer el fiscal juntamente con los efectivos policiales, se deja sentado también, doctores, a través de un acta. ¿Ya? Entonces, todos son las actas que luego van dentro del informe. ¿Ya? Bueno, y acá nos da, porque ¿qué es lo que hace por lo general? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Porque uno dice, y finalmente los efectivos policiales ya tienen sus propias unidades, en las cuales cuando el fiscal emite una disposición de inicio de investigación, lo remite a los efectivos policiales y los efectivos policiales designan quién va a estar a cargo de la carpeta. ¿Correcto? Entonces, ya dentro de esa designación, el fiscal se entiende que tiene que estar en coordinación con el efectivo policial que está a cargo. Y lo mismo a la inversa. Porque como finalmente nosotros sabemos que cuando uno investiga es donde tú te vas dando cuenta muchas cositas, a través de las propias declaraciones que uno recaba, digamos, tú te vas dando cuenta y dices, no, falta esto, falta lo aquello, falta lo otro. Ah, no, esto también falta, esto también. Entonces, el efectivo policial tiene toda la libertad para poder decirle, y aquí yo te voy a plantear dos cositas. Miren, ¿ah? Como los efectivos policiales ya le remitieron la carpetita, entonces el fiscal tiene, perdón, el efectivo policial tiene la carpeta como tal, que da inicio a la investigación con la disposición de apertura, y luego el efectivo policial, como tomó declaraciones testimoniales, declaraciones indagatorias y recabó también la documentación, él dice, ah, pero creo que es necesario otras documentaciones más y creo que es necesario la declaración de 5 personas más. Ahora, yo les pregunto a ustedes. El efectivo policial por propia iniciativa puede desarrollar esos actos de investigación que él lo considera en este caso necesario, porque no ves como él se ha encargado de tomar las declaraciones testimoniales, de tomar la declaración indagatoria, de recepcionar la documentación. ¿Va a desarrollar esos actos de investigación por propia iniciativa o tendría que comunicarle al fiscal? No, ¿verdad? Tendría que comunicarle al fiscal. Tendría que decir, señor fiscal, le solicito a usted para que se desarrolle estos actos de investigación. Entonces el fiscal va a decir, a ver, el fiscal lo va a evaluar, ¿no? Porque no ves que es el que tiene la conducción jurídica, entonces el fiscal puede decir, sí, pero ya esas declaraciones no son necesarias porque ya es suficiente con la otra declaración que ya ha señalado que fulano de tal firmó. Ya que los demás tengan, van a decir lo mismo que él firmó seguramente y ya no es necesario porque finalmente voy a hacer una pericia grafotécnica. Entonces ya no son necesarias esas declaraciones. Ah, pero esa documentación que se han señalado, esa sí es importante. Entonces lo que el fiscal va a hacer es una especie de impulso, ¿no? Entonces el fiscal hará un impulso, a través de ese impulso, doctores, ya pues los efectivos policiales continuarán. Pero eso también es un papel que cumple los dos, ¿no? Porque el fiscal, bueno, ya cuando le entrega todo, es que ahí ingresa un tema, pues, porque la verdad, doctores, la verdad de las verdades, cuando tú vas investigando por propia mano, es decir, tomas declaraciones testimoniales, tomas la indagatoria, ya te llegó la documentación, como que tú dices, ah, mira, yo creo que se puede hacer esto, yo creo que hago este impulso, yo creo que hago tal cosa, o sea, lo vas disponiendo de esa manera, porque vas recabando, tú tienes en tus propias manos la documentación. Pero cuando no es eso, ya dispusiste, entonces todo lo que has dispuesto te va a llegar. Pero a veces lo que tú dispones en la apertura de investigación, porque el fiscal no es un pitonizo, pues lo que pasa es que como toda investigación, en el transcurso de ello, tú te vas dando cuenta, ah, no, es necesario un operativo, es necesario tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde finalmente el efectivo policial también tendría que tener, ¿no? Es el, digamos, no solamente cumplir con lo que el fiscal le está disponiendo y decir, mira, si yo recabo esta documentación, analizo la documentación y creo que eso se hace. Pero el efectivo policial dice, pues, total, ya me dispuso el fiscal 10 actos de investigación, yo estoy cumpliendo con los 10 actos y ahora le corresponde ya al fiscal evaluar. Pero es que la verdad, doctores, a veces es insuficiente, ¿no? Con esa documentación que ha llegado, sino que era necesario más.
¿ya? Entonces, pero así están las cuestiones, ¿no? Bueno, eh, es que hay lo que pasa, y ahora vamos a ver, por eso es que finalmente, es que, mira, porque con todo lo que llega, si está dentro del plazo, el fiscal podría hacer una ampliación, pero si no va a tener que tomar una decisión, una formalización y un archivo. Lógicamente, si defiendes al investigado, no hay ningún problema si se formó, en este caso, un archivo, no te favorece. Al agraviado finalmente le va a afectar. Pero si el fiscal dispone de una formalización de investigación preparatoria, hay que evaluar cómo está la formalización de investigación preparatoria. Hay que ver qué documentos de convicción se han recabado para que finalmente se pueda acreditar o no se pueda acreditar una formalización de investigación preparatoria. O sea, eso es importante, ¿no? Es importante que se tenga en cuenta, porque si no te podrás ir pues a otros mecanismos de simplificación procesal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver acá, corro esto para que a continuación vayamos ahora, porque hemos hablado del fiscal, hemos hablado del efectivo policial y prácticamente más de una hora hemos estado hablando, porque yo les dije al inicio que el tiempo nos va a quedar corto. Después de toda esta situación que hemos hablado, no nos olvidemos finalmente, doctores, del investigado, ¿no? La persona sometida al proceso de investigación. Hace unos días nosotros conversábamos con una funcionaria regidora, que tenemos un podcast y ahí hablábamos con una regidora, ¿no? Y hablábamos precisamente del caso de los funcionarios públicos. El próximo año, doctores, acá un pequeño paréntesis, el próximo año ya son los comicios electorales, ¿cierto? El próximo año ya se sufraga. El próximo año vamos a tener nuevas autoridades, nuevos padres de la patria. Entonces, así está la situación, ¿correcto? El próximo año. Y el próximo año no falta mucho, no falta mucho, doctores. No se olviden lo siguiente, ¿ah? Muy bien. No se olviden, estimados participantes, que ya falta poquito para el próximo año. Y uno de los aspectos que a veces, claro, ya estamos octubre, noviembre, diciembre, o sea, ya el año ya se va. Pero algo que quiero decirles en todo caso es lo siguiente, mire, mucha atención. El próximo año son las elecciones, son los comicios electorales. Y muchas personas dicen, yo quiero que el candidato no tenga antecedentes, no tenga procesos de investigación. Se dice, no, sí, el candidato va a ser fulano o tal. Ah, correcto. Si él va a ser el candidato, no quiero que esté investigado. Pero es una persona que hace carrera política. Yo les pregunto, ¿es posible que un político no tenga denuncias? Yo les pregunto, yo sé que todos somos, pero a muchos les gusta la política. Pero ¿creen ustedes que es posible que un político, quien haga política, quien hace política, no tenga denuncias? Sí tiene denuncias, pues, porque lo van a denunciar de todo. Ustedes saben que yo hace unos años atrás estaba un poco relacionado a las cuestiones políticas también. Entonces, la mayoría de políticos lo denuncian, la oposición lo denuncia, hay denuncias anónimas, lo van denunciando por corrupción cuando no hay corrupción. O sea, un político va, si se ocupó un cargo de alcalde, un cargo de regidor, de gobernador, lo van a denunciar. Pues, es parte de que sea sentenciado, y esa es otra cosa, ¿no? Que haya sido sentenciado, ahí sí, pero si lo están denunciando, etcétera, ya la cosa es diferente, la cosa es distinta, doctores. Toda persona es pasible que suceda eso. Y ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver lo político en esta situación? Lo que pasa
Es que una persona investigada, sobre la persona investigada recae lo que se llama la presunción de... Claro, en el Perú pues peor, pues en el Perú, ustedes saben, doctores, ustedes saben cómo nos ven otros países a nivel de Perú. A nivel del Perú nos ven como un país que no sabemos elegir bien y aparte de no elegir bien, nos dicen que somos unos países donde sí somos pues, digamos, mano dura, ¿ah? Porque tenemos ex altos mandatarios denunciados con prisiones preventivas, mientras que otros atrapan choros, nosotros nos vamos contra los más altos funcionarios públicos, ¿no? O sea, sí, estamos mal en cuestiones de extorsión, etcétera, pero en cuestiones, dice, de altos funcionarios, al Perú lo ven así. Por eso es que cuando ustedes se van a los cónclaves o si ustedes se van a algún congreso, por ejemplo, de alguna conferencia de lucha contra la corrupción, entonces cuando sucede eso, te felicitan, te dicen, uy, felicitaciones en tu país y cómo combaten la corrupción, ¿no? Pero elegimos mal, pues, elegimos mal. Todos, elegimos, digo, no estoy diciendo que eligen, elegimos mal. Y hay que ver mucho, mucho, pues, esta situación. A veces, bueno. Muy bien. Entonces son situaciones que se dan, ¿ya? Vamos a ver acá. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque una persona que está siendo sometida al proceso recae sobre la persona, como ustedes muy bien lo saben, la presunción de inocencia. Toda persona, sin excepción alguna, estimado participantes, todo individuo, toda persona, sin excepción alguna, se presume inocente, prueba en contrario. Todos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, todos, doctores, todos, sin excepción algunos, toditos, 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 se presumen inocente, prueba en contrario. La presunción de inocencia. No existe una presunción de culpabilidad. Si fuera una presunción de culpabilidad, diríamos esta persona presuntamente culpable, esta persona presuntamente realizó el hecho, tal cosa. No, si existiera una presunción de culpabilidad, pero nuestro sistema procesal penal no es de presunción de culpabilidad. Nuestro sistema procesal penal es de presunción de inocencia. Subrayemos, tomemos ello. Nota, y se establece que toda persona será inocente, prueba en contrario. Tutela de derechos. Voy a preguntarle, doctores, un minuto para que me digan qué es la tutela de derecho en el chat, ¿ya? Un minuto. Ya ahí veo algunas participaciones respecto a lo que es la tutela de derecho, ¿no? Porque mi pregunta era, ¿qué es que entienden que viene a ser la tutela de derechos? ¿Ya? Ok, bueno, a ver, vamos a ver acá. Edinson, Manuel, muy bien, José, César, Bill, Danira. Laura, Maggie, William. Ok, doctores. Ok. Cristian, muy bien. Berta también. Ok, doctores, acá les dejo igual este número de WhatsApp a efectos de... Quiero obsequiarles también a ustedes, doctores, porque me parece importante la etapa intermedia, ¿ya? Entonces, en el caso de la etapa intermedia, les dejo pues acá, doctores, el número de WhatsApp que es el 997-588013, 997-588013, para que ustedes
lo puedan tener y puedan solicitar la PPT de la etapa intermedia. ¿Ya? Bueno, eh, claro, mecanismo judicial y demás factores importantes que sin lugar a dudas debemos tener en cuenta, estimados participantes. Pero vayamos acá a lo siguiente. El marco del concepto de tutela de derechos. Para empezar, la tutela de derechos se constituye una vía jurisdiccional por la cual la persona imputada en la comisión de un delito, porque así nos señala, la persona imputada en la comisión de un delito, puede acudir cuando considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no han dado cumplimiento a las disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas, de derechos indebidos o de requerimientos ilegales. Puede acudir vía tutela de derecho precisamente ante el juez, que no existía con el Código de 1940, ¿no? Porque ustedes saben que con el Código de 1940, para empezar, solamente teníamos dos estadios procesales, pero con el nuevo Código Procesal Penal, que lo siguen llamando de esa manera, nuevo Código Procesal Penal, tenemos un total, doctores, de tres etapas procesales, propiamente la investigación preparatoria como tal, propiamente la etapa intermedia y propiamente también, doctor, la etapa estelar del proceso, que en este caso es el juicio oral, porque así se señala, ¿no? Etapa estelar del proceso, siempre, doctores, es el juicio oral. ¿Y por qué es la etapa estelar del proceso? Porque bien se puede lograr una condenatoria o se puede lograr, por ejemplo, una absolución. Por eso es que se dice el todo o nada, ¿correcto? Ese es algo que debemos tener en cuenta. Sigamos. Pero para poder plantear también, doctores, el aspecto de la tutela de derecho, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los derechos de la persona sometida al proceso de investigación. ¿Ya? Igual quiero preguntarles a ustedes, porque yo sé que muchos se dedican al plano del litigio, y me parece muy bien, entonces yo quiero preguntarles cuáles vendrán a ser los derechos de la persona investigada. ¿Quién me dice cuáles son los derechos de la persona investigada, doctores? Del investigado, ¿ah? ¿Cuáles vendrán a ser, doctores, los derechos de la persona sometida a un proceso de investigación? Ujú. ¿Cuáles son los derechos del investigado? ¿Por qué es importante esto, doctores? Porque cuando hacemos mención técnicamente de lo que son los derechos de la persona sometida al proceso de investigación, yo tendría que hacer mención al artículo 71 del Código Procesal Penal. O sea, tal cual, doctores, les reitero, lo señalo, yo tengo que tener en cuenta lo que finalmente se establece en el artículo 71 del Código Procesal Penal, que nos habla, para empezar, cuáles son los objetos de tutela de derecho. Y el artículo 71 del Código Procesal Penal lo establece como tal, ¿no? Tiene dos párrafos este artículo 71. Me dice: el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor, ojo con esto, puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de la primera diligencia de investigación hasta la culminación del proceso, lo que técnicamente es que en los primeros actos de investigación que se puede llevar a cabo, que en los primeros actos de investigación que se van a hacer efectivos y demás, por ejemplo, no es necesario que tenga la presencia de un abogado, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, para que se le señale cuál es el cargo formulado en su contra, o para que la misma persona que está siendo sometida al proceso de investigación y ésta quiera hacer lectura de la carpeta fiscal, porque la persona dice, no, 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 yo quiero hacer lectura de la carpeta fiscal, doctores, entonces no necesita, por ejemplo, en ese caso en particular, la presencia, por ejemplo, de un abogado, ¿no? Para la lectura de la carpeta fiscal. O sí necesita la presencia de un abogado. No, pues si está haciendo lectura de la carpeta fiscal es suficiente y punto. No hay ningún problema. Hace lectura de la carpeta fiscal y todo ok, todo bien. ¿Estamos o no? Claro.
El numeral 2 ya del artículo 71, lo que más bien hace un llamado es a los jueces, los fiscales y la policía. O sea, a los tres, ¿ya? Hay un llamado a los jueces, hay un llamado a los fiscales, hay un llamado a la Policía Nacional del Perú. Pero, qué es ese llamado finalmente que se va a llevar a cabo o ese llamado que se va a formular? Nos dice técnicamente que los jueces, los fiscales y la Policía Nacional del Perú, ojo, así nos señala, los jueces, los fiscales o la Policía Nacional del Perú deben hacer saber al imputado, o sea, al investigado, tiene que hacerlo conocer, tiene que hacerle saber de manera inmediata y comprensible todos estos derechos que lógicamente también se hace lectura cuando se va a iniciar a la toma, por ejemplo, de su declaración, pero no dice, llamado jueces, fiscales y Policía Nacional de Perú. Es un llamado a ellos, pero ¿para qué es un llamado? ¿Qué es lo que finalmente van a hacer? Estas instituciones, los fiscales, los jueces de policía, tienen que hacer saber a la persona investigada cuáles son los cargos que están formulados en su contra. Y el establecer cuáles son los cargos formulados en su contra no es otra cosa que establecer qué se le está imputando, señor. ¿Qué se le atribuye, señor? ¿Correcto? ¿Qué se le atribuye? ¿No? Dice, lógicamente, conocer los cargos formulados en su contra. Ahora, yo les pregunto, ¿y si es una situación de flagrante delito? Porque ustedes saben que la situación de flagrante delito es cuando finalmente tal vez o se termina deteniendo una persona cuando está cometiendo un delito y se dice con las manos en la masa. Entonces, doctores, incluso en una situación flagrante delito, yo tengo que hacerles saber cuáles son los motivos de su detención o no. Esto va como pregunta. Si la persona, doctor, es detenida y así detenida, yo le tengo que hacer saber cuáles son los cargos formulados en su contra. ¿Seguros? ¿Seguro, doctores? Yo le tengo que hacer saber cuáles son los cargos formulados en su contra. Sí, por supuesto, que sí, por supuesto, tengo que hacerle saber. Y alguien me diría, pero ¿cómo le vas a hacer saber si es una detención en situación flagrante de delito? Así sea una situación en un aspecto de flagrante delito, pero cuando se establece, se le detiene con las manos en la masa, igual, doctor, da lo mismo. Se le tiene que hacer saber el motivo por el cual se le está deteniendo. ¿Ok? Sí, doctores, se le tiene que hacer saber el motivo o la razón de su detención. Pero si es una situación de flagrante delito, reitero, así sea un aspecto de un aspecto de flagrante delito, igual, doctores, igual, igual, ¿ya? Y si no es flagrante delito, pero lo tienen que detener, obligatoriamente, doctores, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita, doctores? A ver, una orden judicial, un mandato judicial, doctores, no olvidar, ¿no? Un mandato judicial. Entonces, si lo van a detener en una situación que no sea considerado flagrante delito, obligatoriamente se necesita un mandato judicial. Entonces, va a decir, ¿y cuál es su mandato judicial? ¿Tiene o no tiene mandato judicial? Este es mi mandato judicial. Y aquí en este mandato judicial se está señalando el motivo por el cual usted se le está deteniendo. Por si acaso, no crea que estamos improvisando su detención. A usted se le está deteniendo porque usted habría cometido el robo, el hurto, la violación, los tocamientos indebidos, los actos contra el pudor, el proselitismo, etcétera. No, cualquier delito regulado, obviamente, en nuestro ordenamiento jurídico, pero ahí técnicamente se está estableciendo, señalando como tal el motivo de tu detención, el por qué se te está deteniendo. Ahí se encuentra establecido el motivo, ¿no? Y es en parte de su derecho. Muy bien. Ok. Eh, no, lo que pasa es que en la conducción compulsiva, cuando me preguntan, ¿y en la conducción compulsiva? No, en la conducción compulsiva
también, pues porque se entiende que a la persona ya le ha llegado la disposición en la cual se está señalando fecha y hora para su declaración. Entonces, también hay una disposición de conducción compulsiva donde los efectivos policiales le harán saber de que lo que está haciendo es el fiscal emitió una disposición porque usted no ha venido, no ha asistido, no ha presentado una justificación alguna y lo vamos a tener que llevar. Ahora, esa terminología de conducción compulsiva, que algunos lo establecen como grado fuerza, no es necesario llegar obviamente a un grado de fuerza, porque si la persona coopera y finalmente decide concurrir al Ministerio Público, entonces no lo vas a agarrar y necesariamente lo vas a llevar a la mala, ¿no? O sea, tampoco es así. Tampoco, tampoco, como le diría por ahí. Bueno, entonces se le tiene que entregar. Dos, me dice designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. Estamos hablando si los efectivos policiales, por ejemplo, en este caso, van deteniendo, inmediatamente tienen que comunicar a la fiscalía, ¿ya? Ya, sigamos con los derechos. ¿Qué otros derechos más tiene? Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado. Pero ahí ingresa lo interesante, doctores, ¿es cualquier abogado? O sea, ¿es cualquier abogado, doctores, que finalmente se le va a designar a fulano de tal o señor tal? No, ¿verdad? No le puede imponer un abogado, porque necesariamente tiene que ser un abogado de qué, doctores. A ver, ¿se le impone el abogado o tiene que ser un abogado de libre elección? Eso va como pregunta. ¿Le impone cualquier abogado? No, ¿verdad? Tiene que ser un abogado de libre elección, doctores. De libre elección tiene que ser el abogado. No es que tú vienes y dices, muy bien, yo le impongo a este abogado, este va a ser tu abogado y dice, pero yo, ¿por qué me estás imponiendo? Yo no confío en él, pues. Yo tengo un abogado de la familia, así como todos pueden tener un médico de la familia, que es en la cual se sienten en confianza, en la cual realmente ustedes que se puedan sentir cómodos, entonces ahí es, pero no es que te van a imponer y te van a decir, este tiene que ser tu abogado, este es el que tiene que desarrollar esto, no, no, ya me estás imponiendo un abogado, y yo quiero tener un abogado que yo mismo estoy eligiendo, un abogado, por eso se dice de libre elección, no un abogado de imposición, ¿ya? Ahora, distinto de la situación si la persona dice, pues no cuento con los recursos como para contar con un abogado. Entonces dice, mira, pero usted me está pidiendo esto, lo otro, pero no tengo money, no tengo dinero, mi situación es caótica. Mejor no te cuento para que no llores conmigo. Entonces, si mi situación es caótica, si mi situación es lamentable, si mi situación es triste, no puedo contar con un abogado. Entonces, si no puede contar con un abogado, se le va a designar lo que algunos señalan como el abogado de oficio, que es el abogado, ¿no? De libre elección. Ese es el abogado de oficio, ya de la defensa pública del Minjus, ¿correcto? Ese es el famoso abogado de libre elección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese es el abogado de libre elección, ¿ya? Entonces, tiene ese derecho, no se le impone. Él decide contar con su abogado, correcto, ¿no? Ahora, lo que sí hay que garantizar, y eso parte también en todo caso del trabajo que va a desarrollar el representante del Ministerio Público, lo cual resulta siendo importante, es que tiene que darse cuenta que el abogado conozca la norma, que el abogado conozca la ley, porque tampoco es el hecho de dejarlo en indefensión, pues. ¿Y cómo dejar en indefensión? Dejar que sencillamente cualquiera termine asumiendo, ¿no? La defensa de alguien, cuando esa persona ni siquiera conoce la norma, no conoce la ley, o tal vez se ha empapado, sí conoce, pero conoce la regla del Código de Procedimiento Penal de 1940 y no conoce la regla del Código del año 2004. Entonces ahí sí, lo que se va a tener que ver es incluso ante una petición que subroguen al abogado porque no está realizando ya, que no realice una defensa activa ya, bueno, pero por lo menos que conozca las reglas del sistema procesal penal actual, no desde 1940. Entonces, también nos dice que no se emplee en su contra
algún tipo de medio coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Entonces, porque no estamos pues en el aspecto de la Inquisición. Ustedes saben que en ese modelo inquisitivo anterior o incluso en el parámetro de la historia, cuando se terminaba eh, utilizando la Inquisición como medio de confesión, donde terminaban a una persona pues sometiéndolo incluso a golpes, a maltratos, para que la persona declare, manifieste, y si finalmente no decía absolutamente nada, entonces lo golpeaban más. Lo golpeaban, hasta que la final, la persona con el cansancio de tantos golpes que recibía, finalmente, entre comillas, confesaba la supuesta comisión de un delito que jamás había realizado. Pero como lo sometían a una situación como tal, entonces le decían esto, lo otro, y la persona ya estaba medio cansadita y finalmente decía, bueno, quiero declarar que yo he cometido el delito cuando en su vida había cometido pues el delito, pero era sometido a este tipo de torturas, ¿no? Este tipo de humillaciones, de golpes y demás, para que finalmente la persona diga, voy a declarar algo que en realidad nunca había cometido. ¿No? No había una comisión técnicamente de un hecho delictivo ahí, ¿no? Y luego tiene puesto el derecho a ser examinado también por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud, digamos así, lo requiera. Estos derechos estipulados en el artículo 71 del Código Provincial Penal nos hacen referencia a ello. Ahora, ¿qué sucede si lógicamente no se van respetando sus derechos? Entonces, como te establece el numeral 4, el artículo 71 del Código Provincial Penal, entonces ahí sí podrás recurrir a la tutela de derecho como tal. Por eso es que ya en un plano de un concepto del artículo 71 del Código Provincial Penal te dice, cuando el imputado considere, el imputado considere que durante diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o requerimientos ilegales, porque en el caso de un requerimiento también se tendría que dar cumpliendo lo que finalmente establece los presupuestos materiales para poder requerirlos, o que existen medidas limitativas, o que pueda acudir a vía tutela de derechos, ¿no? Tanto ante quién va a recurrir, ante el juez de investigación preparatoria. ¿Y para qué? Para que el juez de investigación preparatoria no es que se va de, no es que el juez de investigación preparatoria se va a quedar pues obviamente con las manos cruzadas, sino que el juez de investigación preparatoria algo tiene que hacer. Y por eso es que la tutela de derechos de autores tiene sus efectos. Existen los efectos de la tutela de derecho. Por ejemplo, el juez determina la vulneración del derecho, no, porque que en una audiencia de tutela de derecho, lo que uno sí está seguro es que finalmente en el marco de decisión podríamos tener cualquiera de las dos decisiones que a continuación yo les voy a mencionar, porque finalmente podría declararse fundado la tutela de derecho que se está requiriendo, o finalmente podría declararse contrario sensu doctores infundado, cualquiera de los dos, ¿verdad? Bien declara fundado, a través siempre del debate correspondiente, o bien lo declara infundado. El juez, lógicamente, tiene que determinar la vulneración de algún derecho que se encuentre establecido en el artículo 71 del Código Provincial Penal. Entonces, lo que va a disponer son una serie de efectos que por su naturaleza han tenido a bien de devenir de lo que fue la presentación, doctores, de la tutela de derecho. Entonces, la medida que se puede tener es correctiva, que ponga fin al agravio. Sí, lo han sometido, lo han tratado de esa manera. Entonces, correctiva, señor fiscal. Usted es el titular del ejercicio de la acción penal, usted conduce la investigación, pero dando el trato, pues, de investigado. O usted le está dando ya el trato de culpable. O para usted, señor, ya esta persona es culpable.
Dele el trato como corresponda. Y es el trato investigado. No lo someta, pues, a métodos inquisitivos que alteren su libre voluntad, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, el medio que se pone, doctor, es el correctivo, que ponga fin al agravio. ¿Qué más? También nos dice reparadora, por ejemplo, la subsanación de la omisión. Si no le han querido dar lectura de la carpeta fiscal, entonces como no le han querido dar lectura de la carpeta fiscal, ahora se dice, pero usted, ¿por qué vulneraba finalmente? ¿Por qué no le quería hacer lectura de la carpeta fiscal? Entonces subsana el hecho. O protector en los ámbitos, naturalmente, de los factores de protección a la norma como tal, ¿ya? Audiencia. No siempre se debe realizar, doctores, una audiencia, ¿no? Dice, pero en realidad siempre se realizan las audiencias que son consideradas como las audiencias de tutela de derecho, ¿ya? Ahora, hay una pregunta que se suele sostener en el sentido básicamente, doctores, de quiénes son los sujetos legitimados para interponer la tutela de derecho. Y en base a ello, yo les voy a preguntar, preguntota a cada uno de ustedes, doctores, es si la persona agraviada puede presentar o no una tutela de derechos. A ver, les pongo de conocimiento. Una persona agraviada puede presentar una tutela de derechos, doctores. Una persona agraviada puede presentar una tutela de derecho. A ver, la persona, acá tengo varias respuestas. Ok, ok, doctores. Muy bien. Fíjense, estimados participantes, que el agraviado, el agraviado, doctores, no está en este caso, digamos, facultado para presentar una tutela de derecho, ¿ya? Porque la tutela de derecho, en realidad, lo que nace es para el imputado. O sea, para el imputado sí es diferente. Para el imputado sí que va a presentarme, ingresa la tutela de derecho. Ahora, yo sé que algunos dicen, pero la parte agraviada también, doctores, puede tener una serie de problemitas o de demás contextos que finalmente debería recurrir, sí, pues, pero en realidad todo está en el marco de la persona imputada. Entonces, si finalmente el imputado, digamos, eh, no se están respetando los derechos del artículo 71, entonces puede recurrir a las vías de tutela de derecho. ¿Ya? Muy bien, doctores. A ver, vamos a ver. Miren, vamos a pasar eh, una pequeña lista, así que les voy a solicitar muy encarecidamente que puedan encender, doctores, su cámara. A ver, enciendan su cámara. Ok, para ver básicamente pues quiénes están presentes o no en la sesión de clase. Vamos a pasar una lista. Ya hace unos días les dije que, muy bien, ahí veo a todos los participantes que están ahí presentes en la sesión de clase. Qué bueno, doctores, que están presentes ahí, ¿no? De paso, un poco para hacer, mira, para hacer un poco de censo, eh, me van señalando, pues, doctores, de qué parte de nuestro hermoso país están conectados, ¿ya? De dónde están conectados, doctores, me van señalando en el, ya, para que lógicamente tengamos en cuenta también desde qué parte de nuestro hermoso país se conectan, pues, los participantes. De hecho, hemos tenido personas que se han conectado de diferentes lugares, acá de lo más recóndito de nuestra patria, para que veamos, ¿no? Quiénes son los que finalmente siempre pues suelen estar presentes en estas sesiones de clase que vamos nosotros desarrollando, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver
Muy bien, doctor, y vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Ok? Ah, mira, prácticamente tenemos conectado de diferentes lugares, de lo más recóndito, doctores, de nuestro Perú, ¿ya? De nuestra madre patria, aquí en esta sesión, pues, doctores, de clase, que es la que estamos desarrollando el día de hoy para cada uno de ustedes. Muy bien, doctores. A ver, estábamos entonces hablando sobre estas cuestiones importantes también en el marco de lo que viene a ser la tutela de derecho, ¿ya? Y yo quiero ahora comentarles un poco del control de plazo. Ah, San Juan del Gancho, Juliaca, muy bien. Ah, desde Ecuador, me dice María Tania de Arequipa. ¿No? O sea, qué bonito, doctores, porque veo que están conectados de diferentes lugares de nuestro país. Eso es súbitamente bastante importante. Gracias a la tecnología, en todo caso, nos podemos conectar de diferentes lugares, ¿ya? Bueno, vamos a continuar, doctores, desde el techo del mundo, ¿no? Dice Cerro de Pasco también. Están conectados aquí, doctores, a esta sesión de clase. Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, yo les estaba hablando en todo caso, doctores, de los factores también relacionados a las vertientes en todo caso de lo que venía a ser la tutela de derecho, porque hablábamos que la tutela de derecho en realidad nace, doctores, pro persona sometida al proceso de investigación. Una persona que es sometida al proceso de investigación tiene una serie de derechos reconocidos en el marco constitucional. Yo sé que a veces luego se dice sí, pero yo sé que la persona tiene una serie de derechos de regimiento constitucional, pero también tendríamos que tener en cuenta, doctores, otras prerrogativas más. Yo entiendo esa situación, pero también que en todo caso hacerle de conocimiento que para el caso de la parte agraviada, la situación, doctores, es distinta, ¿ah? Porque en el caso de la parte agraviada, vamos a ver que no ingresa ese factor de tutela de derecho como tal. El agraviado, en todo caso, podría tener otros mecanismos a las cuales también podría recurrir, doctores, pero no será la vía de tutela, en todo caso, el medio idóneo a la cual finalmente podrían recurrir, sino tendrá que recurrir a través de otras vías. No sé si en este caso llamarla tal vez vías procesales, etcétera, pero finalmente tiene que recurrir a otras vías también a efecto de que se garanticen sus derechos, ¿ya? Pero no es la tutela de derechos, doctores, lógicamente, el punto que se va a analizar, ¿ok? Bueno, sigamos acá, sigamos. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde están? Pam, 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 ya. Entonces, ¿cuál es el trámite del pedido? No es que tampoco vamos a recurrir, doctores, directamente al juez de garantías, ¿ah? No es que vamos a recurrir directamente al juez de garantías como para que solucione la controversia y decir, bueno, no se me están respetando los derechos que yo tengo. Entonces, como no se respetan los derechos que yo tengo, inmediatamente yo recurro al juez de garantías. Tampoco se trata de ello, porque va a ser toda una regla procesal. Si es necesario, vamos a recurrir al juez de garantías. Si no es posible, pues lamentablemente no se va a poder recurrir al juez de garantías. Entonces tenemos todo un proceso. El primero, que se le tendría en todo caso que reclamar las ciertas irregularidades de vulneración precisamente al artículo 71 del Código Procesal Penal, precisamente viene a ser el fiscal, porque el fiscal tendría que decir, señor fiscal, ¿por qué no cumple esto? Señor fiscal, ¿por qué no hace lo otro? Señor fiscal, ¿por qué no hace lo aquello? O sea, finalmente al primero se le tendría en todo caso que peticionar que solucione alguna regla de controversias al fiscal. Cuando el fiscal hace caso omiso, cuando el fiscal te deja en vivo, cuando el fiscal técnicamente no te responde a cabalidad como debería hacer, entonces recién las vías a las cuales usted puede recurrir es finalmente una vía de tutela de derechos en esas situaciones, ¿ya? Muy bien. Mención aparte es comentarle, doctores, que existe otro mecanismo de tutela de derecho también.
Y este otro mecanismo de tutela de derechos es el famoso control de plazos. Doctores, los plazos como tal son de estricto cumplimiento y los plazos son perentorios. ¿Qué significa? Que los plazos no duran para siempre. No vamos a encontrar un plazo para la perpetuidad. No, no existe, pues, el modelo inquisitivo de 1940, donde la persona podía ser investigada por la perpetuidad, por la eternidad. No. Se entiende que ahora tenemos ciertos márgenes para poder desarrollar plazos en una investigación, ¿no? Entonces tenemos el control de plazos. El control de plazos es una forma de tutela de derechos. ¿No? Dice, el control de plazos es una modalidad específica de la tutela de derechos que ha merecido una regulación separada de ella, debido a su gran importancia en el actual sistema procesal. Si moderamos retrospectivamente la práctica judicial, recordemos, nos dice pues una serie de situaciones donde tal vez no se respetaban los márgenes del plazo procesal y para ahora es diferente. No es difícil recurrir, doctores, a un control de plazos porque este supeditado básicamente a que se cumplan precisamente los estadios del marco del proceso y que todos los plazos procesales se tienen que dar de una manera que se tengan que cumplir obligatoriamente que va a existir un plazo procesal investigado en la perpetuidad y que yo lo vaya investigando de acá muchísimo tiempo. No, sino que los plazos también guardan mucha relación de que en el plazo de la investigación se tiene que cumplir. Ahora, todo va a depender del tipo de investigación finalmente que nosotros tengamos también. Y esto se diferencia de los famosos casos simples, de los casos complejos y de los casos de criminalidad organizada. Por ejemplo, en un caso simple tendremos un total de doctores, pues, de 60 días más 60 días más para desarrollar una labor de investigación, que son 120 días en un caso denominado simple. En un caso denominado complejo, que existen, dicho sea de paso, causales de complejidad, la situación cambia porque son 8 meses. Y en los casos de criminalidad organizada, la situación también cambia, doctores, porque serán hasta 36 meses en el desarrollo de una labor de investigación. Y esos son los plazos que debemos tener en cuenta, ¿correcto? Muy bien. Y así se marca para todos, estimados participantes. Existe una audiencia de tutela de derecho, por supuesto, porque como les decía, en regla de procedibilidad, si finalmente no nos han hecho caso o han hecho caso omiso, a lo que finalmente se señaló inicialmente, entonces recién tipo de circunstancias podemos recurrir, doctores, a la vía de tutela de derecho. La persona que ha visto vulnerada algún derecho fundamental en la audiencia de tutela de derecho será precisamente quien empiece, doctores, a el debate, a polemizar, a debatir, a señalar, a explicar de cuál de todos los derechos fundamentales del artículo 71 del Código Procesal Penal han sido vulnerados y de qué manera, dicho sea de paso, y quién es el funcionario que ha vulnerado sus derechos. Cuando existe esa explicación tácita como tal, cuando existe ello, entonces recién es donde se va a la otra parte, que en este caso es el fiscal, explicar también y señalar que efectivamente no ha existido tal vez ningún tipo de vulneración. Entonces se genera un debate, una discusión que es propio de la audiencia, pues, no se olvide, ¿ya? Y ahí veremos, y hemos dicho las medidas que pueden ser correctivas y demás cuestiones. Doctores, hay algunos que han estado preguntando el WhatsApp, ahí ustedes tienen, pueden tomarle captura, en el caso de la PPT de la etapa intermedia, que es adicional a lo que ustedes van a tener, ahí está el número de WhatsApp. Lo pueden tomar, pueden escribir al 997-588013. ¿Ya? Muy bien, doctor. Entonces, como verán, en esta sesión de clase hemos abordado no solamente los roles de los sujetos procesales, sino que hemos hecho mención también, doctores, a algo muy interesante que guarda relación a la institución de la tutela de derecho. Que dicho sea de paso, hay que tener que recurrir siempre y cuando sea necesario, porque podrían existir otras medidas correctivas a las cuales podríamos fácilmente llegar. Muy bien, doctores, entonces, de esta manera estaríamos pues finalizando la sesión de clase del día de hoy. De hecho, tenemos mañana una sesión de clase también. Y bueno, espero verlos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo a cada uno de ustedes, doctores, y ya nos estaremos viendo el día de mañana. Buenas noches.